Bendecidos, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Este es el día que el Señor ha hecho, nos gozamos, nos alegramos en su gran amor, en su gran misericordia. Estamos contentos, estamos alegres, estamos con grandes expectativas en este día. Tenemos la bendición y el honor de ser el instrumento de Dios para ministrar la palabra. Le damos la bienvenida al servicio, ¿verdad?, del Centro de Familia de Ponciana. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Jorge Clavel. Cariñosamente me conocen como Hershey, o me dicen Hershey, y somos pastores asistentes, ¿verdad?, junto a mi esposa Cheida Liz, en el Centro de la Familia en Ponciana. Queremos agradecer también a nuestros pastores Javier y Rosalind por la confianza que nos dan de por estos medios ser el instrumento de Dios a todo aquel que de alguna manera pueda escuchar nuestra voz y sobre todo la palabra del Señor. Antes de comenzar con una oración y una lectura de la Escritura, yo quiero invitar a que usted en este día, donde quiera que se encuentre, ya sea en su vehículo, ¿verdad?, si está estacionado, en su casa, que es donde me imagino que debe estar, donde quiera que se encuentre y esté escuchando esta transmisión, por favor comparta el video nuestra congregación. Aproximadamente somos 300 personas que nos reunimos y yo creo que tenemos la capacidad, ¿verdad?, si está mantenido conectado con esta visión y con esta casa a través de estos medios, tenemos la capacidad de compartir el video por lo menos en 50 ocasiones en este día. Usted no sabe qué persona pudiera ser transformado, tocado, sanado por lo que vamos a compartir en esta mañana. Así que comparte el video, y mientras usted comparte el video, yo quiero orar en esta mañana para que el nombre del Señor sea glorificado y su palabra haga el efecto por el cual Él nos permite enviarla, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que tú nos permites de ser instrumento en tus manos, Señor, en este día. Usa mi corazón, usa mi boca como una trompeta en este día para anunciar este glorioso evangelio de Jesucristo, para anunciar las buenas nuevas del reino. Gracias por cada corazón, por cada vida que estará, Señor, conectado o conectada, Señor, escuchando tu palabra. Yo declaro, yo creo con todo mi corazón que para ti no hay nada imposible. Toca a aquel que está enfermo, restaura a aquel que está herido, sana, Señor, a aquel que está preso en sus emociones, en sus sentimientos, en su voluntad. Rompe todas las cadenas en este día, Señor. Liberta a aquel que está endemoniado en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque tú envías tu palabra y tu palabra nos sana y nos libra de toda ruina, Señor. En este día, Padre, somos libres por la unción que rompe y pudre todo yugo, Señor. Gracias de antemano, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una porción que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, el verso 3 al 5. De hecho, hasta el verso 6. Y lee así la palabra del Señor: porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías, estando dispuesto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. La palabra del Señor está bendecida. Hemos comenzado un tema muy interesante en este mes de agosto: voces en mi cabeza. La batalla del creyente en la mente, el pensamiento. Y como subtítulo le puse: reformando nuestra teología mental. Reformando nuestra teología mental. Escuche bien, amado, creo que ya es obvio que después de un tiempo sirviéndole al Señor, haber entendido que nuestra mayor lucha, nuestra mayor batalla y nuestras mayores oposiciones están en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. El apóstol Pablo no se equivocó cuando le dijo a la iglesia de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual e invisible. Pero es una lucha a la cual Él nos aconseja a resistir en nuestra posición de victoria y con nuestra vestidura de triunfo, que es Cristo en vosotros y vosotros en Cristo.
En un mundo donde hay tanto ruido y tantas voces, es menester saber reconocer la voz de Dios, el Padre, a las voces del enemigo, del mundo y el sistema corrupto y perverso. Según de Corintios capítulo 10, 3, 5, que acabamos de leer claramente, el mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y les deja saber lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe? Nuestra lucha no es carnal, no es contra seres humanos. Es una lucha mental. Las almas de nuestra milicia no son carnales. O sea, la preocupación, la ansiedad, la depresión, la condenación, la acusación, la decepción, el juicio que hacemos hacia otros, el chisme y las tentaciones, todo eso es producto de un pensamiento. Y todo pensamiento hay que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando no tenemos una mente renovada, permitimos que nuestras emociones y sentimientos controlen nuestras decisiones y emociones o acciones también. Escuche bien, en el reino, para tú ganar la vida abundante, la vida zoe, que es la vida, ¿verdad?, de Dios en griego, es necesario dejar morir lo almático, que se conoce como el psuque, de donde viene la palabra, ¿verdad?, psicología. En Mateo 16, el verso 25, el Señor Jesús dijo esta palabra: porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida, pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder su alma? ¿Habrá valor terrenal que compense la pérdida del alma? Esa palabra alma y la palabra vida del verso 25 es la misma palabra en griego, es la palabra psuque o psiqui, ¿verdad?, donde viene la palabra psicología, que no es otra cosa que la mente, los pensamientos. Ahora, la palabra vida y alma, que es la misma en griego, el psuque, hay tres palabras para vida en la Biblia y es importante entender estas palabras. La palabra vida es la palabra bios, que es la vida física. Por eso es importante que usted tenga acceso a lo que es el griego, a lo que es el hebreo, para cuando encuentre una palabra la pueda buscar en griego si es el Nuevo Testamento, o en hebreo si es el Viejo Testamento, y pueda, ¿verdad?, interpretar correctamente el texto. Otra palabra para vida en el Nuevo Testamento es la palabra psuque, de donde viene la palabra psicología, que tiene que ver con la mente y los pensamientos, que es la palabra que Jesús usa en ese verso 25 y el verso 26. Y está la palabra zoe, que es la palabra, ¿verdad?, que significa lo divino o la vida del Espíritu de Dios. Cuando Cristo dijo: el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida. Esa palabra vida no es la palabra psuque, es la palabra zoe, es la vida de Dios, la vida del Espíritu. Ahora, lo que Cristo está diciendo es que para tú vivir su vida abundante, tienes que perder tu parte almática, tus pensamientos corruptos y carnales. Cuando tú rindes tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad al zoe de Dios, a la vida de Dios, entonces tu alma es restaurada y puedes hallar descanso en Él. Escuche bien esto: no se puede manifestar propósito con una mente carnal. Lo voy a repetir: no se puede manifestar propósito eterno con una mente carnal, con una mente que no ha sido renovada. Lamentablemente mucha gente le entrega su corazón a Cristo, pero nunca renuevan su alma, nunca renuevan sus pensamientos, nunca rinden su voluntad, su alma a la vida del Espíritu, y por eso es que todavía siguen teniendo resultados que no son los que Dios diseñó para nosotros los hijos. Una de las cosas en las que yo me he dado cuenta en la jornada de fe es que muchas veces una pobre teología crea acciones negativas. Tenemos personas luchando, batallando mentalmente muchas veces por cosas innecesarias porque su teología de Dios es pobre. La palabra teología significa, ¿verdad?, se compone de teo, que es Dios, y logía, que es donde viene la palabra logística o lógica, y significa el conocimiento que tenemos de Dios. Entonces, estos puntos que voy a mencionar a continuación
les voy a pedir encarecidamente a todos los hermanos que están conectados en esta mañana a que usted los anote y a medida que los vamos citando, los escriba ahí y vamos a interactuar en esta mañana. Y si tienes un papel, ¿verdad?, y un lápiz en tu casa, un bolígrafo, o ya sea en tu computadora, anota estos puntos que voy a mencionar porque son muy importantes, porque entender estos puntos que voy a mencionar nos va a ayudar a enriquecer nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios en nosotros y de nosotros en Dios. Lo primero, el primer punto, la bondad de Dios no es definida por nuestras circunstancias. Lo voy a repetir para aquellos que están anotando. La bondad de Dios no es definida por nuestras circunstancias. Uno de los grandes dilemas del hombre siempre ha sido es que si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué permite el dolor humano, el sufrimiento y la muerte? Si Dios sabía de antemano que el hombre iba a fallar y pecar, ¿por qué lo creó en primer lugar? No tenemos el tiempo para descifrar y escudriñar esas preguntas, pero sí sabemos que Dios sabía de antemano el problema que el ser humano iba a tener. Y por eso de antemano, escuche bien, de antemano lo resolvió todo en Cristo. Por eso dice por allá en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios le es revelada la bondad de Dios en su peor momento, puede abrir su boca y decir: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aunque mi prueba y mi situación no tenga explicación humana, mi Dios es bueno. Tenemos que entender que la bondad de Dios no está definida por las circunstancias, sea lo que sea que estemos enfrentando en el día de hoy. Cualquier problema, llámese como usted le quiera llamar, hay un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Dios es bueno cuando tengo y Dios es bueno cuando no tengo. Dios es bueno cuando estoy sano y Dios es bueno cuando estoy enfermo. Dios es bueno cuando puedo dar y Dios es bueno cuando no puedo dar. Dios es bueno cuando mi familia y las cosas están bien y en paz, y Dios es bueno cuando también hay crisis dentro de la familia. Dios es bueno en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Su bondad no cambia. Dios siempre está en su trono. Por lo tanto, no voy a permitir que nada defina la bondad de Dios. No hay circunstancia temporal que pueda definir lo bueno que es Dios. Dios es bueno siempre. El americano le dice God is good all the time, God is good. Número 2. Mis problemas no son una señal de que estoy fuera de la voluntad de Dios. Eso es importante en nuestra teología de fe. Mis problemas no son una señal de que estoy fuera de la voluntad de Dios. Por mucho tiempo la gente pensó que nuestros problemas eran una señal de que estábamos fuera de la voluntad del Padre, hasta que leímos la Biblia. Y nos dimos cuenta que muchos hombres y mujeres que Dios llamó pasaron por cárceles, por persecución, por fuegos, enfermedades, traiciones, calumnias y aún por la misma muerte, y siempre estuvieron en el centro de la voluntad de Dios. Pudiera ser que lo que uno llama problema, el cielo lo llame promoción. Lo que mucha gente llama problema, el cielo es muy posible que lo llame promoción. Y muchas personas, cuando enfrentan diferentes problemas y pruebas en la vida, lo primero que viene a su mente: estoy fuera de la voluntad de Dios, hice algo mal, esto es un castigo de Dios, esto es una cosecha de algo que yo sembré. Empieza el enemigo a trabajar con el pensamiento y con la mente, y pensamos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿qué tal Pablo? Un hombre que después de su encuentro con Jesucristo, cuando iba de camino a Damasco, lo único que hizo fue predicar a Cristo. Sin embargo, el centro de la voluntad de Dios en la vida de Pablo muchas veces era estar en la cárcel. ¿Sabe? El Espíritu Santo le dice a Pablo: te esperan prisiones. Eso es parte de la voluntad de Dios en el caso de la vida del apóstol Pablo. El mismo José siempre estuvo dentro de la voluntad de Dios, pero dentro de la voluntad de Dios experimentó un pozo,
experimentó la traición de sus hermanos, experimentó que fue vendido como esclavo y allí en la casa de Potifar también fue juzgado, también fue señalado, también fue acusado injustamente y luego fue llevado a la cárcel. Dentro de todo ese proceso que pasó José, del sueño al cumplimiento, siempre estuvo dentro en el centro de la voluntad de Dios. De manera que nuestros problemas no son una señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Eso es bien importante. Número 3. El diablo fue un enemigo que Cristo mismo se encargó de derrotarlo y destruirlo. Lo voy a repetir. El diablo fue un enemigo que Cristo mismo se encargó de derrotarlo y destruirlo. Hebreos 2:14 dice: Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso para así anular por medio de su muerte al que tenía el dominio. Escuche bien cómo dice: al que tenía, verbo pasado, el dominio de la muerte. Y el escritor de Hebreo aclara muy bien: esto es el diablo. La religión por mucho tiempo nos enseñó a pelear y a guerrear con un diablo que ya estaba vencido y derrotado. Ahora simplemente nos paramos firmes en la victoria de Cristo. Resistimos todo pensamiento de derrota, de miseria y de muerte, y de nosotros tiene que huir. Tenemos que entender este concepto, esta verdad de que el diablo fue derrotado. Y de que nuestros retos y nuestras batallas en la mente, lo único que puede hacer el enemigo es tirar dardos. Pero tenemos el yelmo de la salvación. Tenemos a Cristo, gozo, paz, alegría, prosperidad. Estamos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Tenemos la salvación, tenemos soteria, tenemos la vida de Dios en nosotros. El enemigo fue derrotado, fue vencido, fue hecho polvo. Lo único que queda es su influencia. Donde él opera es solamente dentro de la ignorancia. Pero cuando conocemos quiénes somos en Cristo, cuando conocemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando conocemos que Él exhibió públicamente los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos y lo puso todo por debajo de nuestros pies, que somos la iglesia, no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Y entender que las luchas, las presiones, las tentaciones son el producto de una mente que no está renovada. Y cuando caemos es porque se nos olvida quiénes somos en Él y lo que Él nos ha dado en Cristo. Número 4. Dios nos ama desde antes de nosotros haber nacido. Eso es poderoso. Esta verdad que acabo de decir es poderosa, es libertadora y es profunda. Antes de nosotros haber hecho algo bueno o algo malo, Dios decidió amarnos. Por allá el apóstol Juan dice: mirad con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Primera de Juan capítulo 3, el verso 1. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. De manera, amado, que una de las batallas que tenemos los creyentes y las personas es que en sus procesos, en sus luchas, en sus caídas, dudan del amor de Dios y piensan que el amor de Dios está basado en mis obras, está basado en lo que yo hago, está basado en mis acciones. Escuche bien, no estoy diciendo que usted tiene que manifestar un comportamiento que no es parte de su nueva naturaleza. Estoy diciendo que en el mundo tendremos aflicciones. Estoy diciendo que vamos a caer, pero también nos vamos a levantar. Estamos diciendo que el amor de Dios no va a cambiar basado en mis acciones o basado en mi comportamiento. Dios me ama a pesar de, y me ama desde antes yo haber nacido. Y desde antes tú haber nacido, Él también te amó. ¿Sabes? La razón por la que nosotros hoy podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. Y eso es importante en nuestra teología, en nuestro pensamiento. De lo contrario, cuando cometemos una falta, cuando cometemos un error, cuando decimos algo que no debimos haber dicho ¿verdad? Y fallamos al blanco, nos vamos a sentir culpables, condenados, y vamos a sentir que el amor del Padre cambia por un error de su Hijo.
Realmente cuando nuestros hijos estaban aprendiendo a caminar en su desarrollo, ¿verdad? Como seres humanos, pregunto yo, ¿alguno de nosotros le dimos una patada y le dijimos, tú no sirves? Eres un bruto, no sabes caminar? Todo lo contrario, cada paso que daba nuestro hijo o nuestra hija y se caía, nosotros le aplaudíamos y le decíamos, dale que tú puedes, hasta que eventualmente aprendió a caminar. De la misma manera, así es el Padre con cada uno de nosotros. O sea, Dios nos ama aún antes de nosotros haber nacido, desde antes de nosotros haber nacido. Y número 5, Dios hizo el fin desde el principio. Eso es importante en nuestra teología. No hay crisis mundial, no hay pandemia, no hay noticia que tome por sorpresa a nuestro Dios. Ya al fin de la película, Él la sabe. Por lo tanto, si en el fin de la película está Él, todo estará bien. Todo estará bien. Ahora, ¿por qué nosotros tememos? ¿Por qué nos preocupamos? Si su plan eterno ya está consumado en su omnisciencia, ¿sabe? En su pensamiento previo, en lo que Él hizo, el fin desde el principio, el fin de la película ya está completa en Él. Confiemos siempre en aquel que dijo, yo estaré con vosotros siempre, no los dejaré, no los voy a desamparar. Ya lo que me quedan son unos 5 minutos aproximadamente. No se me vaya, por favor. No se me vaya. Si estás al lado de un familiar, de un ser querido, dile que está a tu lado. Dios te ama. Dios tiene un plan contigo. Y hay batallas que no nos tocan a nosotros, porque ya Él las peleó por nosotros. Mire bien, quiero concluir con esto. No permitamos que una circunstancia nos robe la fe. Juan el Bautista no solo tuvo una revelación de Jesús cuando dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, pero también tuvo el privilegio de bautizar a Jesús en las aguas. Sin embargo, en su momento de dolor y angustia y tribulación, cuando estaba en prisión, envió 2 de sus discípulos a preguntar si Jesús era al que estaban esperando o vendrá otro. Juan empezó a escuchar voces en su prisión, en su momento de prueba y en su momento de crisis empezó a escuchar voces. Porque es muy posible que las expectativas en la vida de Juan no se estaban cumpliendo. Y cuando nuestras expectativas no se cumplen, empieza la voz de la duda, del temor, de la incertidumbre a hablarnos para sembrar preocupación, ansiedad y miedo. Juan se parece a nosotros cuando estamos en nuestras prisiones emocionales y empezamos a hacernos preguntas que realmente nosotros sabemos ya la respuesta. Parece que Juan esperaba que Jesús fuera a verlo en la cárcel, su primo, el hombre, ¿verdad? Que él admiraba de cierta manera, al hombre que él dijo, no, yo no, se supone que yo sea bautizado por ti, no se supone que yo te bautice a ti, ¿sabes? Juan entendió que Cristo, o Jesús mejor dicho, era el Cristo, era la promesa del Padre para redimir a Israel y al mundo de sus pecados. Pero allí se encontraba Juan, preso en sus emociones, preso en sus sentimientos. Ahora, Jesús le dice a los discípulos de Juan, dígale a Juan lo que ustedes acaban de ver, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, haciendo milagros y prodigios. Tan pronto los discípulos de Juan van, ¿verdad?, de regreso a darle la noticia de lo que Jesús le dijo a ellos, dice la palabra que Jesús se tornó a la gente que estaba a su alrededor y empezó a hablar de Juan. Porque el hecho de que Jesús no cumpla nuestras expectativas no significa que no nos ama. ¿Sabe? Tan pronto los discípulos le dan la espalda y van hacia Juan, Jesús empieza a hablar bien de Juan. Porque cada vez que Jesús habla de nosotros a nuestras espaldas, no es como los hombres. Los hombres muchas veces nos queman y hablan mal y despectivas y mentiras acerca de nosotros. Pero cuando Jesús da sus espaldas y habla a espaldas de nosotros, habla bien.
Así que no te preocupes por aquellos que están hablando mal a tus espaldas. Jesús está hablando bien. Jesús empezó a hablar bien de Juan el Bautista. Es posible que Juan estaba escuchando voces diciéndole: nadie te ama, no le importas a Jesús, perdiste tu tiempo en el ministerio, eres ignorado, nadie se acordará de ti. Sin embargo, cuando los discípulos de Juan le dan la espalda, Jesús empieza a hablar cosas poderosas de Juan el Bautista. Él dice: Juan era un profeta, Juan es el Elías, Juan de nacido de madre es el mayor. Jesús habló bien de su primo, Jesús habló bien de Juan, aunque Juan no lo pudo escuchar con sus oídos. Y cuando Dios habla de nosotros, escuche bien, habla bien. El Padre habla bien de nosotros. Toda voz que tú escuches, que tú sabes que no va en acorde con lo que el cielo, con lo que el Padre dice acerca de ti y acerca de mí, tenemos que rechazarla, tenemos que ignorarla y tenemos que hablar en voz alta diciendo lo que Dios dice que yo soy, o lo que Dios dice que somos, lo que Dios dice que podemos hacer, lo que Dios dice que podemos alcanzar, lo que podemos lograr en Él. Tenemos que tener el discernimiento, cuál es la voz de Dios, cuál es la voz de mis emociones y cuál es la voz del mundo. El enemigo siempre te va a hablar cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Así que en esta mañana la palabra es directa, sencilla y práctica. Entendamos quiénes somos en Dios. Entendamos qué es lo que el Padre es para nosotros. Y no permitamos que las circunstancias, como el caso de Juan, siembren duda en nosotros acerca del amor del Padre para con nuestras vidas. Vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por retos, vamos a pasar por diferentes circunstancias, pero en medio de cada una de ellas Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Escuche bien, Él dijo: aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Yo estaré contigo en medio de cada circunstancia, en medio de cada tormenta, en medio de cada pandemia, en medio de cada reto, en medio de cada enfermedad, en medio de cada crisis. Dios estará con nosotros, y en todo tiempo y en toda situación Él nos llevará seguro al otro lado. Yo quiero hablar en esta preciosa mañana para que todos aquellos que escucharon esta palabra la puedan atesorar en su corazón durante este día y el resto de la semana. Estamos viviendo tiempos bien interesantes, tiempos de muchos retos, pero la iglesia del Señor está alumbrando como nunca antes. La iglesia del Señor es la trompeta de Dios en la tierra. Y yo quiero recordarle a mis hermanos, a mis hermanas en la fe, que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo, y que esta pandemia y esta situación que estamos enfrentando es temporero, tiene fecha de vencimiento y pasaremos al otro lado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Las voces que estás escuchando, que tú sabes que va en contra de lo que Dios ha dicho, ignórala, recházala, repréndela y llévala cautiva a la obediencia de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Padre, gracias por el privilegio que nos has permitido de compartir esta palabra en esta preciosa mañana. Gracias por todo lo que han estado conectados durante esta media hora escuchando tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque simplemente fuimos instrumento en tus manos para sembrar esta semilla en el corazón de mis hermanos en la fe. Padre, gracias porque, Señor, en Cristo todo lo podemos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, Señor, vamos de triunfo en triunfo. Y no permitiremos que pensamientos de derrota, pensamientos de miseria, pensamientos de muerte, Padre, nos roben la fe del Hijo de Dios en nosotros. Gracias, Señor, porque tu bondad no es definida por mis circunstancias. Gracias porque mis problemas no son una señal de que estamos fuera de tu voluntad. Gracias, Señor, porque el diablo fue un enemigo que tú derrotaste, Señor, en aquella cruz y lo venciste en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque tú nos amas desde antes de nosotros haber nacido, Señor, y que tú hiciste el fin desde el principio. A ti damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.
Sean bendecidos, que tengan una bendecida semana y que la paz de Cristo los acompañe hoy, mañana y siempre. Los amo, los extraño, pero los veo pronto. Shalom, paz.